El 1 de mayo de 1945, el día después de la muerte de Hitler, el pueblo alemán recibió la noticia de que el Führer había caído en la batalla y que debían continuar luchando contra la amenaza bolchevique. Con la desaparición de Hitler, el liderazgo alemán perdía fuerza. En Berlín, Joseph Goebbels y Martin Bormann intentaron negociar con los rusos un alto el fuego en toda la ciudad. Pero el comandante ruso, el mariscal Zhukov, exigía la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas en todos los territorios. Era más de lo que Goebbels y Bormann podían ofrecer. La lucha en Berlín continuó. Esa misma noche, Goebbels y su esposa mataron a sus 6 hijos y se suicidaron. Fue también esa noche cuando Bormann desapareció. Durante los años 90, una prueba de ADN confirmó el hallazgo de su cadáver en Berlín. Al amanecer del 2 de mayo de 1945, Berlín se rindió. A media tarde, la lucha había cesado en la ciudad. Por todo el país, el ritmo de la rendición alemana fue aumentando. Al día siguiente, el almirante Karl Dönitz envió una delegación para hablar con el oficial británico al mando, el mariscal de campo Montgomery. Ofrecía la rendición de todas las fuerzas alemanas en el norte de Alemania. Montgomery respondió diciendo que no tenía autoridad para aceptar una rendición en nombre de los estadounidenses o los rusos. Solo podía aceptar la rendición de las tropas que se enfrentaban a las fuerzas británicas. Dönitz no tuvo más opción que aceptar las condiciones de Montgomery. Pero eso dejaba a Alemania luchando todavía en el resto del país. Dönitz envió otra delegación a ver al general Eisenhower, el comandante supremo aliado, para llegar a un acuerdo de paz con Occidente, pero evitó cualquier referencia a una rendición ante los rusos. Eisenhower rechazó la oferta de Dönitz e insistió en que solo la rendición incondicional de todas las fuerzas alemanas sería aceptable. Nuevamente, Dönitz se vio obligado a echarse atrás. A las 2:41 de la mañana del 7 de mayo de 1945, en el cuartel general de Eisenhower en Francia, el general Alfred Jodl, jefe de operaciones de Hitler durante los 6 años de guerra, firmó un documento de rendición incondicional. El jefe del Estado Mayor de Eisenhower, Walter Bedell Smith, firmó en nombre de los aliados occidentales. El general Iván Susloparov firmó en nombre de la Unión Soviética. El único miembro de la alianza que no se mostró satisfecho con el acuerdo fue Stalin. La Unión Soviética había sufrido demasiado y reclamaba por ello la humillación de los alemanes. Así que Stalin desautorizó a Susloparov y declaró que Rusia solo aceptaría la rendición en Berlín. Al día siguiente, el ex jefe del Estado Mayor de Hitler, el mariscal Wilhelm Keitel, firmó un segundo documento de rendición para satisfacer a Stalin.
El mariscal Zhukov firmó en representación de la Unión Soviética y el mariscal del aire, Sir Arthur Tedder, firmó en nombre de los aliados occidentales. Cuando en enero de 1943 el ahora fallecido presidente Roosevelt y el primer ministro Churchill se reunieron en Casablanca, redactaron la fórmula de la rendición incondicional de los poderes del eje. En Europa, esa fórmula finalmente se ha cumplido. En toda Europa y en Estados Unidos la gente celebraba el fin de la guerra en Europa. A partir de entonces, el día después de la rendición alemana, el 8 de mayo de 1945, se conocería como el Día de la Victoria en Europa. Pero mientras la gente lo celebraba, muchos pensaban en dos cuestiones todavía candentes. Al este, Japón seguía luchando. Y en Europa, el continente estaba en ruinas y tenía grandes problemas que había que solucionar. Millones de víctimas de los campos de concentración alemanes y trabajadores esclavos necesitarían ayuda para reconstruir sus vidas. Millones de soldados alemanes capturados tendrían que ser investigados antes de permitirles volver a casa. Era preciso identificar y detener a los grandes criminales de guerra. Las SS eran un objetivo muy particular. Habían sido los responsables de algunas de las mayores atrocidades de la guerra. Importantes nombres del nazismo como Hermann Göring, el jefe de la Fuerza Aérea de Hitler, fueron detenidos y mostrados ante las cámaras. Entre los nazis detenidos había destacados líderes civiles como Albert Speer y líderes militares como Alfred Jodl y Karl Dönitz. Se les juzgaría en la ciudad alemana de Nuremberg por crímenes contra la humanidad. Debe declararse culpable o no culpable. Bekenne mich im Sinne der Anklage nicht schuldig. Rudolf Hess debe declararse culpable o no culpable. No. Se considerará que se declara no culpable. Los líderes nazis recibieron condenas de entre 10 años de prisión y la pena de muerte. Göring se suicidó antes de que pudieran colgarle. Dos meses después de la rendición alemana, los aliados se reunieron en el barrio de Potsdam, en Berlín. Alemania fue dividida en 4 zonas de ocupación: soviética, británica, estadounidense y francesa. Aunque Berlín estaba en zona soviética, se dividió del mismo modo entre los aliados. Los pueblos de Europa también se encontrarían divididos. Algunos de ellos vivirían bajo el control de los aliados occidentales y otros bajo el control de la Rusia comunista. Pero antes de enfrentarse a esas cosas, había que ganar la guerra del Pacífico.